Mi mamá siempre decía que jamás iba a ser como mi hermana perfecta. Y la verdad, tenía razón, pero no por lo que ella pensaba. Idolatraba a mi hermana mayor, Hannah, como si no tocara el suelo. Hannah siempre andaba con suéteres y faldas largas, pasaba los viernes en la biblioteca y ni de chiste usaba maquillaje. Yo, en cambio, prefería los tops cortos y las minifaldas. Me la vivía en fiestas y sí dominaba el delineado de gato. Para mi mamá, eso era suficiente para asegurar que Hannah iba a ser doctora y que yo, con suerte, si acaso terminaría la prepa. Todos los días, sin falta, se la pasaba comparándonos. Apenas bajaba a desayunar y volteaba a ver mi ropa para soltar. Hannah jamás saldría así porque se respeta. Si me iba con mis amigas, me decía, Hannah seguro está estudiando para su futuro mientras tú tiras el tuyo a la basura. Si veía que agarraba el celular, salía con su clásico, Hannah ni usa redes porque está enfocada en cosas de verdad. La realidad era que yo tenía puro 10 y era la tercera mejor de mi generación. Nunca le platiqué a mi mamá sobre mis calificaciones porque jamás le interesó preguntar. Simplemente asumía que eran malas por cómo me vestía. Ya me habían aceptado en la Sociedad Nacional de Honor, era presidenta del equipo de debate y hasta tenía admisión anticipada de 3 universidades de la Ivy League. Pero a ninguna ceremonia de premiación fue, porque daba por hecho que yo no ganaba nada. Siempre tenía algo más importante, llevar a Hannah a sus grupos de estudio, que en realidad eran tardes en casa de su novio Ryan. Según mi mamá, Hannah practicaba para el decatlón académico 5 noches a la semana, cuando en realidad se la pasaba en el depa de Ryan, donde los papás ni se enteraban. Mamá se llenaba la boca presumiendo la supuesta dedicación de Hannah, mientras Hannah se dedicaba a otra cosa. Cuando venían los familiares, paseaba a Hannah como si fuera la promesa de la familia, y ni se molestaba en ocultar que de mí no esperaran mucho. Decía cosas tipo, al menos está bonita, a ver si se casa bien. Una vez mi tía quiso saber sobre mis calificaciones y mi mamá se rió. De eso mejor ni hablamos. Como si fueran pésimas. Hannah sí trataba de defenderme, pero mamá nada más le acariciaba la cabeza y decía, qué linda protegiendo a su hermanita. Hannah sí sabía cómo me iba porque veía mis boletas que dejaba en la cocina para ver si mi mamá las notaba. Ella sí me decía que estaba orgullosa de mí, porque mi mamá nunca lo hizo. En realidad, Hannah apenas si pasaba las materias, pero mamá nunca le pedía ver sus calificaciones. Asumía que eran perfectas porque parecía aplicada. Todo explotó en la cena de Acción de Gracias, con toda la familia reunida. Mamá, como cada año, empezó su discurso sobre el futuro brillante de Hannah y cómo esperaba que yo, al menos, no saliera embarazada antes de acabar la prepa. Lo dijo tal cual, frente a 30 personas. Siguió y siguió con que el esfuerzo de Hannah iba a dar frutos, y que yo solo pensaba en novios y ropa, así que seguramente acabaría mal. Fue justo cuando Hannah vomitó encima del pavo. Mamá la jaló al baño pensando que era una intoxicación, pero como los vómitos no se detuvieron ni al día siguiente ni al otro, terminó llevándola al doctor. Resultó que Hannah ya tenía 3 meses de embarazo. Mamá se quedó muda cuando el doctor lo confirmó. No dejaba de decir que tenía que ser un error porque, según ella, Hannah ni novio tenía, que siempre estaba en el grupo de estudio. Hannah tuvo que soltarle la verdad. Ryan existía, y los grupos de estudio nunca fueron reales. Mamá intentó ocultarlo, pero cuando la panza empezó a notarse, tuvo que decirle a toda la familia. Los mismos que 1 hora antes habían escuchado su discurso sobre el futuro perfecto de Hannah y mi supuesto embarazo adolescente, ahora se enteraban de que la que iba a dejar la universidad para tener un bebé era Hannah. Mientras tanto, a mí me empezaron a llegar cartas de admisión anticipada, pero mamá nunca revisaba mi correspondencia porque estaba convencida de que todo eran rechazos. El paquete de aceptación de Harvard lo entregó el cartero y la vecina fue la que le avisó a mi mamá. Ella lo abrió pensando que era un error, y ahí vio que no solo me aceptaron, sino que tenía beca completa. Se puso a revisar mi cuarto y encontró cartas de aceptación de Yale, Princeton y Stanford que yo había escondido porque ya me había cansado de que no le importara. Descubrió también mis boletas, todas con 10, los resultados del SAT en percentil 99 y cartas de recomendación de maestros que decían que era la mejor alumna que habían tenido. Me reclamó, gritando, que por qué le había ocultado todo. Le contesté que nunca preguntó. Siempre asumió que yo reprobaba solo porque usaba minifalda. Quiso voltearla diciendo que yo debí contarle, pero le saqué 3 años de boletas que le dejé, y nunca miró. Le enseñé los correos de invitaciones a ceremonias a los que jamás fue porque estaba con Hannah en sus falsos grupos de estudio. Mamá quiso salvar la situación y de la nada empezó a decir que estaba orgullosa de mí. Extendió los brazos para abrazarme y les empezó a contar a todos sobre mi aceptación en Harvard. Pero yo me eché para atrás antes de que pudiera tocarme. Le dije que no tenía derecho a estar orgullosa ahora, no después de años de decir, frente a los mismos familiares, que yo a duras penas iba a acabar la prepa. Se hizo un silencio total. 30 familiares nos miraban mientras Hannah, con la panza ya notándose, y los brazos de mi mamá seguían en el aire entre nosotras. Nadie se movía, nadie decía nada, ni respiraban. Mamá abrió la boca pero no pudo decir nada.
Se veía cómo buscaba la manera de salir del apuro, de quedar bien, pero ya no tenía salida. Todos habían oído lo que dijo en la cena de Acción de Gracias hacía apenas una hora. Todos sabían lo que había dicho de mí durante años. Lila se levantó de la mesa y les recordó a todos que mi mamá literalmente había dicho que esperaba que yo no saliera embarazada antes de terminar la prepa. Lo dijo con voz tranquila pero firme, y señaló que Hannah llevaba ya 3 meses embarazada cuando mamá soltó eso. Varios familiares se movieron incómodos y bajaron la mirada a sus platos. Se notaba que estaban recordando el discurso, cómo mamá habló del futuro brillante de Hannah y de mi supuesta caída. El tío Jaime carraspeó y miró sus manos. La prima Raquel miró a mi mamá como si no la conociera. El rostro de mi mamá pasó de rojo a blanco. Luego empezó a llorar diciendo que siempre nos había querido igual, pero su voz ya se oía aguda y temblorosa. Alegó que nunca quiso hacerme sentir mal, que solo se preocupaba por mi futuro. Yo saqué mi celular, sin decir nada. Abrí mi correo y le mostré a Lila los mensajes que le mandé a mi mamá sobre las ceremonias de premiación en los últimos 3 años. Le giré la pantalla para que viera los acuses de lectura. Todos los correos estaban abiertos. Sí, mi mamá leyó sobre la final del equipo de debate, la ceremonia de la Sociedad Nacional de Honor y el decatlón académico donde quedé en primer lugar en mi región. Había leído todos mis mensajes y nunca contestó. Nunca fue a nada. Nunca reconoció nada. Lila agarró mi teléfono y se puso a revisar los correos. Su cara fue cambiando mientras iba leyendo, hasta que volteó a ver a mamá con una decepción tan grande que hizo que mi mamá llorara aún más. Lila me devolvió el teléfono sin decir palabra. De repente, Hannah se levantó y le dijo a mamá que ya dejara de pensar solo en sus propios sentimientos heridos. Su voz sonó más fuerte de lo que jamás le había escuchado. Le reclamó que llevaba años haciéndome sentir insuficiente y que ahora solo quería lástima porque la habían descubierto. Todos voltearon a ver a Hannah porque jamás había contradicho a mamá. Nunca le había alzado la voz ni dicho nada que no fuera dulce. Mi mamá la miró como si le hubiera dado una cachetada. Quiso acercarse, pero Hannah se alejó. Ryan le puso la mano en la espalda y ella se recargó en él. Mi mamá solo bajó las manos a los lados, miró alrededor y, al ver a toda la familia observándola, rompió a llorar más fuerte. Nadie fue a consolarla ni le dijo que todo iba a estar bien o que había actuado con buenas intenciones. Todos se quedaron sentados viéndola mientras lloraba. Yo me di la vuelta y salí del comedor, subí a mi cuarto y cerré la puerta. Desde arriba escuchaba las voces que subían de tono y se encimaban unas con otras. Me senté en la cama, viendo la pared, con las manos temblando. Había guardado todo esto tanto tiempo que ahora se sentía raro haberlo dicho en voz alta frente a todos. Pasaron como 20 minutos antes de oír pasos en la escalera. Hannah tocó una vez y entró. Se sentó junto a mí y no dijo nada por un buen rato. Luego me pidió perdón por no haberme defendido más. Dijo que se sentía culpable cada vez que mamá la elogiaba, mientras me menospreciaba a mí, que sabía que estaba mal, pero no sabía cómo detenerlo sin empeorar las cosas. Le dije que no era su responsabilidad arreglar a mamá. Me contestó que, de todas formas, debió haberlo intentado más. Hannah me confesó que desde primero de prepa, supo que yo era más inteligente. Había visto mi primera boleta de calificaciones en la cocina, la que dejé ahí esperando que mamá la notara. Vio mis 10s y sus 7s, y en ese momento entendió que todo lo que mamá decía sobre nosotras era justo al revés. Intentó decirle a mamá varias veces que me iba muy bien en la escuela. Lo mencionaba en la cena o en el coche, diciendo que parecía que sacaba buenas calificaciones o que mi maestra decía cosas lindas de mí, pero mamá solo le acariciaba la cabeza y cambiaba de tema. Mamá le decía, «Ay, qué linda eres por defender a tu hermanita», pero ella necesita enfocarse en metas realistas. Hannah confesó que cada vez que pasaba eso, le daban ganas de vomitar. Con el tiempo dejó de intentarlo porque se notaba que mamá no quería escuchar. Nos quedamos platicando de todo por 2 horas. Hannah me dijo que en el fondo sintió alivio cuando salió lo del embarazo, porque ya estaba harta de mentir. Llevaba más de 1 año inventando grupos de estudio y prácticas académicas que ni existían. Cada vez que mamá la presumía con sus amigas por su dedicación, sentía que la culpa la iba a ahogar. Amaba a Ryan y quería al bebé, pero le daba miedo ser mamá a los 19. Además, ya estaba cansada de ser la hija perfecta que mamá se había inventado. Decía que la versión de mamá sobre ella era como ponerse un disfraz que no le quedaba, que ya ni podía respirar en él. Le dije que la entendía, porque yo también llevaba tiempo escondiendo quién era, solo que de otra manera. Terminamos llorando, y después riéndonos de lo descompuesta que estaba nuestra familia. Hannah me preguntó a qué escuela pensaba irme. Le dije que probablemente a Harvard. Se emocionó y agarró mi teléfono de la cama. Se puso a buscar fotos de Boston, del campus y la ciudad. Me contó que Ryan tiene familia en Massachusetts y que habían hablado de mudarse a algún lugar nuevo para empezar de cero, donde pudieran ser ellos sin las expectativas de todos encima. Me miró esperanzada y dijo que quizá podríamos vernos más si se iban a Boston, que hasta podría cuidar al bebé entre clases. Se rió, pero vi que hablaba en serio.
Solo la idea de tener a Hannah cerca y ser parte de la vida de mi sobrina o sobrino me hizo sentir un alivio en el pecho. Al día siguiente, mi mamá quiso hacer como si nada y me preparó mi desayuno favorito. Bajé y la encontré en la estufa haciendo hotcakes de blueberry con el jarabe especial que solo compraba para mí. Sonrió cuando entré y me preguntó si quería jugo de naranja o leche. Yo me quedé parada en la puerta, viéndola actuar como si fuera una mamá normal, y le dije que no tenía ganas de fingir que todo estaba bien, que necesitaba que de verdad reconociera lo que hizo, en vez de solo actuar como mamá. Su sonrisa desapareció, apagó la estufa, y los hotcakes se quedaron enfriándose. Me preguntó qué quería decir. Le dije que hacerme el desayuno no era lo mismo que pedir perdón o entender por qué lo que hizo estuvo mal. Se sentó en la mesa de la cocina y me preguntó qué quería que dijera, pero el tono de su voz me hizo enojar otra vez. Le contesté que ese era justo el problema, que todavía no entendía nada. No quería que dijera algo solo porque yo se lo dictara ni una disculpa falsa solo para que me sintiera mejor. Quería que de verdad entendiera por qué estuvo mal lo que hizo, que se diera cuenta de que pasó años juzgándome por mi ropa y haciendo suposiciones sobre mi futuro sin jamás preguntarme realmente nada. Se quedó viéndome como si estuviera hablando en otro idioma. Abrió la boca, pero no dijo nada. Así que agarré una barra de granola del gabinete y me regresé a mi cuarto. Me la pasé ahí el resto del día, revisando el celular y tratando de no pensar en los hotcakes fríos que estaban abajo. Como a las 3 de la tarde escuché pasos subiendo la escalera. Hannah tocó 2 veces antes de abrir mi puerta. Se veía cansada, con el pelo recogido en un chongo todo desordenado y usando una sudadera viejísima de Ryan que le quedaba enorme. Se sentó en la orilla de mi cama, suspiró y me dijo que el próximo mes se iba a ir a vivir con Ryan, que mamá iba a enloquecer, pero ya no le importaba. Ya estaba harta de ser la hija perfecta que mamá se inventó en la cabeza. Le pregunté si estaba segura de irse a vivir con Ryan y asintió. Me contó que los papás de Ryan los estaban ayudando a buscar un departamento de 2 recámaras cerca del trabajo de él. No estaban felices con el embarazo, pero al menos nos apoyaban en vez de fingir que todo era perfecto, mientras por dentro la juzgaban. Escuchamos a mamá subiendo las escaleras y Hannah, de inmediato, se levantó y abrió más la puerta justo cuando mamá llegó arriba. ¿Quieren pedir algo de cenar?, preguntó, tratando de sonar como si nada pasara. Ahí mismo, en el pasillo, Hannah soltó que se iba a mudar el próximo mes. Mamá se quedó pálida y empezó a decir que no podía irse así nomás a vivir con un chavo. Pero Hannah la interrumpió y le dijo que ya era adulta, que tomaba sus propias decisiones y que ya no era la muñeca perfecta que ella presumía. Mamá abrió la boca como para responder, pero la volvió a cerrar. Hannah pasó junto a ella, bajó las escaleras, y 1 minuto después, escuché cómo se cerraba la puerta de la entrada. Esa semana mi celular no dejó de sonar con llamadas de familiares, la mayoría de los cuales casi ni me hablaban en las reuniones, porque mamá siempre encontraba la manera de desviar cualquier conversación que tuviera que ver conmigo. Moira me llamó el martes mientras hacía tarea, me felicitó por lo de Harvard y me dijo que siempre pensó que yo era brillante. Me confesó que lamentaba no haberme defendido más cuando mamá me hacía menos en las fiestas familiares, que varias veces quiso decir algo pero mamá cambiaba el tema, o soltaba algún chiste que hacía raro seguir insistiendo. Le dije que no era su culpa lo que mamá decidía. Me aseguró que iba a intentar no quedarse callada la próxima vez, que ver lo que pasó en Acción de Gracias le abrió los ojos a lo dañino que es guardar silencio. Otros 3 familiares llamaron esa semana con mensajes parecidos. Todos pensaban que yo estaba bien a pesar de los comentarios de mamá, o creían que exageraba. Nadie se imaginaba lo constante que eran esos comentarios ni lo mucho que me afectaban. Por primera vez, mi prima me preguntó si de verdad estaba bien, y esperó mi respuesta en vez de cambiar de tema. El lunes en la mañana tenía cita con la orientadora para terminar los papeles de la universidad. La oficina de la señora Bradley olía a café y estaba llena de pósters motivacionales. Ella abrió mi expediente en su computadora, sonrió al ver la lista de aceptaciones y me dijo que esperaba que eligiera Harvard, porque el programa prejurídico era ideal para alguien con mis habilidades para debatir. Ella misma escribió una de mis cartas de recomendación y mencionó que sabía que podía construir argumentos bajo presión. Juntas revisamos las opciones de ayuda financiera y comparamos programas. Me preguntó con mucha discreción si todo estaba bien en mi casa, porque me veía distraída. Empecé a decir que sí, pero me miró de una forma que me dejó claro que no me creía. Me contó que ya sabía un poco de lo que pasó en Acción de Gracias, porque lo comentó la red de padres, y quería que supiera que podía acudir a ella si necesitaba hablar. Al final le conté todo: los años de comparaciones, mis logros ignorados, el caos con el embarazo de Hannah y que mis cartas de aceptación llegaron justo en ese momento. La señora Bradley escuchó sin interrumpir ni tratar de dar soluciones. Cuando terminé, sacó un folleto de terapia familiar y me dijo que a veces lo más complicado del éxito era lidiar con dinámicas familiares que no te saben apoyar. Me contó que ya había visto casos de estudiantes muy destacados cuyas familias no sabían cómo manejar su éxito. Escribió 3 nombres de terapeutas en una nota adhesiva
y me los dio, diciendo que esas personas se especializaban en problemas de comunicación familiar. Guardé el papelito en mi mochila, sin saber si algún día lo iba a usar. 2 días después, mamá llegó a mi cuarto después de cenar y me preguntó si iría a terapia familiar con ella y Hannah. Ya tenía una cita para el sábado en la mañana con una de las terapeutas que recomendó la señora Bradley. Le pregunté cómo consiguió el dato y me confesó que habló a la escuela para pedir ayuda. Yo estaba muy escéptica, porque mamá siempre ha tenido fama de aparentar interés cuando hay testigos, solo para volver a lo de siempre cuando nadie la ve. Pero esa noche, Hannah me mandó mensaje diciendo que mamá también le pidió que fuera, y que tal vez valía la pena darle una oportunidad para ver si en serio quería cambiar. Acepté ir a una sola sesión para ver qué pasaba. Ese sábado por la mañana, todo se sentía rarísimo. Fuimos en silencio hasta la oficina de la terapeuta, en una sala de espera con sillones cómodos y revistas viejas que nadie lee. Después de 10 minutos salió una señora como de 50 años. Se presentó como la doctora Chang y nos llevó a su oficina, donde había un sillón y 2 sillas. Mamá de inmediato quiso tomar el control, explicando por qué estábamos ahí como si solo quisiera mejorar la comunicación. La doctora Chang la dejó hablar como 3 minutos, y luego le hizo una seña para que se detuviera. Dijo que prefería escuchar primero, una por una, por qué cada quien estaba ahí. Hannah fue la primera, y habló de la presión de tener que ser perfecta. Yo conté cómo durante años me sentí ignorada y juzgada. Mamá intentó interrumpir 2 veces, pero la doctora Chang la paró en seco cada vez. Cuando por fin le tocó, mamá trató de decir que solo le preocupaba mi futuro y quería lo mejor para nosotras. Entonces la doctora Chang le preguntó por qué nunca revisaba mis calificaciones si tanto le preocupaba mi escuela. Mamá no supo qué contestar. Desde ahí la sesión se puso más pesada, porque la doctora Chang no la dejaba salirse por la tangente ni poner pretextos. Cada vez que mamá quería justificar su actitud, la doctora Chang le lanzaba una pregunta directa que desarmaba todo. Cuando mamá dijo que me estaba protegiendo, la doctora Chang preguntó de qué exactamente. Mamá contestó que le preocupaba que repitiera los errores de su hermana, que en la prepa solo quería fiesta y apenas sí terminó. La doctora Chang le dijo que si nunca platicaba conmigo ni revisaba mis notas, ¿cómo podía saber si cometía errores o si en realidad iba bien? Mamá se desmoronó y admitió que solo asumía que yo era igual a su hermana, porque nos vestíamos parecido y salíamos a fiestas. La doctora Chang le preguntó si veía lo injusto que era eso, y mamá solo asintió, ya llorando. Hannah aprovechó para contarle a la doctora Chang sobre los años en que la pusieron en un pedestal que nunca pidió. Decía que cada vez que mamá la elogiaba por lo estudiosa o dedicada, sentía que se ahogaba bajo una montaña de expectativas imposibles. Terminó confesando que empezó a mentir sobre los grupos de estudio porque necesitaba respirar, necesitaba ser una chava normal y no la hija perfecta que mamá se inventó. Dijo que los constantes elogios de mamá le hacían sentir una presión enorme por ser perfecta y que ya no podía seguir con eso. La doctora Chang le preguntó a mamá si realmente entendía cómo su forma de tratarnos había lastimado a cada una de maneras distintas. Mamá alcanzó a susurrar que sí. Yo le conté a la doctora Chang que durante 4 años logré cosas en secreto porque me di cuenta de que mis éxitos le eran indiferentes a mamá. Lo único que le importaba era cómo me veía, cómo me vestía y si cumplía con esa idea que tenía de lo que debía ser una hija exitosa. Dejé de buscar su atención o aprobación porque dolía demasiado seguir siendo ignorada. Entonces la doctora Chang le preguntó si podía ver el daño que sus suposiciones nos habían causado a las dos, aunque de formas diferentes. Mamá se quedó ahí, llorando, asintiendo, sin poder hablar. La doctora Chang dijo que la sesión había sido un buen primer paso porque, al menos, todos estaban siendo sinceros. Nos dejó tareas sobre cómo comunicarnos y programó otra cita en 2 semanas. Al salir, caminamos al carro en silencio. Mamá se quedó sentada en el asiento del conductor como 10 minutos antes de arrancar. Solo se quedó llorando con las manos en el volante. Hannah y yo esperábamos atrás. Al final, mamá se volteó para vernos. Dijo, «Lo siento, de verdad lo siento, y sé que no es suficiente, pero quiero hacerlo mejor». Su voz se le quebró justo al decir eso. Yo no pude contestarle. No sabía qué decir. Hannah solo me tomó la mano. Mamá volvió a mirar al frente, encendió el coche y nos fuimos a casa sin decir nada. Los días después de ese viaje se sintieron rarísimos. Mamá empezó a entrar a mi cuarto en las mañanas y me preguntaba qué iba a hacer en el día, y se quedaba parada esperando a que le contestara, como si nunca antes le hubiera interesado. Yo le decía que tenía práctica de debate o tarea, y ella asentía y hacía más preguntas, pero se notaban medio forzadas. Quería saber de qué era el debate o de qué materia era la tarea, y yo podía ver que se estaba esforzando muchísimo por mostrar interés en lugar de criticarme. Todo se sentía incómodo, como si estuviéramos siguiendo un guión que ninguna de las dos se sabía, pero lo siguió intentando día tras día. Me preguntaba por mis clases, mis amigos, en qué estaba trabajando para el equipo de debate. De verdad se quedaba escuchando en vez de interrumpirme para compararme con Hannah o darme un sermón sobre mis decisiones. Después de 2 semanas así, las pláticas empezaron a sentirse un poco menos incómodas. La verdad aún no confiaba, pero al menos veía que lo intentaba. 3 semanas después de la sesión, Hannah y Ryan vinieron a cenar un viernes. Mamá sacó los platos buenos y preparó lasaña, supuestamente la favorita de Ryan según Hannah. Noté que le temblaban las manos al servir la comida y que su sonrisa era medio fingida.
Ryan le agradeció la invitación y elogió la comida. Mamá le preguntó por su trabajo en la bodega y si él y Hannah ya tenían departamento. Mantuvo la voz tranquila y educada, aunque yo sabía que por dentro debía estar sufriendo al ver a su hija de 19 años embarazada con un novio que apenas empezaba a conocer. Ryan le contó que habían visto un departamento de 2 recámaras cerca de su trabajo, y mamá, en lugar de juzgarlos, solo hizo preguntas prácticas sobre la renta y la colonia. Hannah me veía de reojo, como sorprendida de que mamá estuviera siendo amable. Al terminar de cenar, mamá incluso les preguntó si necesitaban muebles para el departamento porque tenía cosas extras en la cochera. Era un avance pequeño, pero avance al fin. 2 días después, llegó el paquete de ayuda financiera de Harvard en un sobre grueso. Lo abrí en la mesa de la cocina mientras mamá hacía café. La beca cubría la colegiatura y casi todos los gastos de alojamiento y comida, pero faltaban como $8,000 al año para libros, cuotas y demás. Mientras revisaba los números, mamá se asomó y los vio. Sin pensarlo dijo, «Yo pago lo que falte. Tengo ahorros guardados justo para la universidad». Dejé los papeles y le dije que necesitaba tiempo para decidir si aceptaba su dinero. Se le notó la tristeza, pero solo asintió. Me llevé el sobre a mi cuarto y me pasé 1 hora analizando los números, pensando si aceptar ese dinero era perdonarla o simplemente ser práctica. Esa tarde Hannah llegó a mi cuarto sin avisar. Se sentó en mi cama, me preguntó cómo estaba y le enseñé los papeles. Los leyó y luego me miró seria. Me dijo, «Deberías aceptar el dinero de mamá porque lo tiene, y esta es una forma real de que apoye tu futuro, no solo de palabra». Me recordó que mamá pagó todo su primer año de universidad antes de que ella se saliera, y que eran más de $30,000, que lo justo era que también invirtiera en mí, sobre todo porque yo sí iba a aprovechar la oportunidad. Me dijo que no dejara que el orgullo me impidiera ir a la escuela de mis sueños, que aceptar su apoyo no era lo mismo que fingir que todo estaba bien. Me quedé pensando en lo que dijo. Tenía razón, mamá tenía el dinero, y era lo más sensato, pero me daba miedo que pensara que podía comprar mi perdón. Al día siguiente bajé y le dije, «Voy a aceptar tu ayuda para Harvard, pero necesito que sepas que esto no borra lo que pasó entre nosotras. Es apoyo práctico para mi educación, no perdón ni un borrón y cuenta nueva». Mamá me miró un buen rato y luego asintió. Dijo, «Entiendo la diferencia entre comprar el perdón y hacer las cosas bien de verdad». Me prometió que el dinero era sin condiciones, que no esperaba que de la nada se me olvidaran los años de sentirme ignorada o menospreciada, que lo transferiría cuando lo necesitara y ya. Sentí que algo dentro de mí se aflojaba, algo que ni sabía que tenía tan apretado. Aún no estábamos bien, y tal vez no lo estaríamos por mucho tiempo, pero al menos estábamos siendo honestas. Un martes, Kayla me alcanzó saliendo de práctica de debate y me preguntó si quería competir en la final estatal el siguiente mes. El equipo ya había calificado y necesitaba saber quién se comprometía a ir. Casi le decía que no por costumbre, porque todo el drama familiar me tenía agotada, pero me detuve y me di cuenta de que estaba a punto de dejar que mis broncas familiares me quitaran otro logro. Llevaba 4 años escondiendo mis éxitos porque a mamá no le importaban, y ahora iba a perderme la final estatal porque, de pronto, sí le importaba. Era absurdo, así que le dije a Kayla, «Sí, voy». Ella sonrió porque sabía que no iba a dejarlas colgadas. Ese mismo día empezamos a planear los argumentos para la competencia. Durante las siguientes 3 semanas, me clavé de lleno en prepararme para la final estatal. Pasaba horas investigando todos los días, practicando mi discurso frente al espejo y repasando refutaciones con Kayla, hasta que ya nos las sabíamos de memoria. Mamá se dio cuenta de que me desvelaba trabajando y hasta me preguntó en qué andaba tan metida. Le platiqué de la final estatal y me preguntó si podía ir a verme. La miré bien y le dije, «Puedes ir, pero tienes que entender que esto no es sobre ti. Es sobre mí, mi equipo y lo que hemos logrado». Ella aceptó y me dijo que solo quería verme hacer lo que se me da bien. No estaba segura de si creerle al 100, pero de todas formas le dije cuándo y dónde iba a hacer la competencia. La final fue un sábado de abril en el centro de convenciones del centro de la ciudad. A nuestro equipo le tocó defender la postura de que las redes sociales deberían regularse como servicios públicos. Llevaba semanas armando argumentos sobre libertad de expresión, monopolios y el bien común. Nos fue bien en las rondas previas y llegamos a la final contra un equipo de una escuela privada en las afueras. A mí me tocó cerrar el debate, explicando por qué la regulación sí ayuda al bien común sin frenar la innovación. Mi voz no tembló y mis ideas quedaron clarísimas. Cuando los jueces anunciaron que ganamos, Kayla me agarró del brazo y gritó. Busqué a mi mamá entre el público y la vi en la tercera fila, llorando, pero esta vez se sentía distinto, porque no lloraba por lo que no pudo vivir o por algún error. Lloraba porque por fin me veía como realmente soy, no como ella imaginaba. Después de la premiación, mi mamá se acercó y me abrazó. Me dijo que estaba orgullosa de mí,
y hasta se le quebró la voz. Esta vez sí sentí que era real, y no solo una pose frente a los demás. Me pidió disculpas por haberse perdido tantos momentos como ese. Me alejé un poco y le dije que esos momentos ya no se podían recuperar, pero que sí podía estar presente en los que vienen. Ella asintió y se secó las lágrimas. Kayla me jaló para ir a celebrar con el equipo y, al voltear, vi que mi mamá seguía ahí parada, viéndome con una cara que nunca le había visto. Parecía que por fin entendía todo lo que se había perdido. Esa noche, Hannah me marcó mientras yo todavía estaba emocionada por la victoria. Se escuchaba agitada y me dijo que había sentido al bebé moverse por primera vez. Su voz temblaba entre susto y emoción. Me contó que eran como maripositas en el estómago, que al principio pensó que era indigestión, pero siguió sintiéndolo. Me preguntó si la ayudaría a preparar el cuarto del bebé cuando ella y Ryan se mudaran el próximo mes. Sin pensarlo le dije que sí. Hannah empezó a llorar y a darme las gracias, diciendo que le daba miedo ser mamá, pero que se sentía mejor sabiendo que yo iba a estar ahí. Le aseguré que todo iba a estar bien y que lo íbamos a ir resolviendo juntas. Cuando colgamos, me quedé sentada en mi cama pensando en lo mucho que había cambiado mi vida en 6 meses. Todo se vino abajo en acción de gracias, pero de alguna forma estábamos reconstruyendo algo nuevo con los pedacitos. El sábado en la mañana que fuimos Hannah y yo a Worcester, su edificio de departamentos se veía más chico de lo que imaginé, pero bien firme. Ryan nos recibió en la puerta con latas de pintura y brochas listas sobre plásticos en el cuarto del bebé. El espacio era súper pequeño y solo tenía una ventana que daba al estacionamiento, pero Hannah no dejaba de tocar las paredes como si fueran un tesoro. Pasamos horas pintando todo de amarillo clarito porque Hannah quería algo neutral hasta saber si sería niño o niña. Ryan estaba callado trabajando en los bordes mientras Hannah y yo pintábamos las paredes. Ella no dejaba de bromear con que yo podía subir los fines de semana desde Harvard para cuidar al bebé mientras estudiaba. Al principio me reí, pero luego sentí algo raro porque de verdad quería eso. Ser la tía presente, la que carga a su sobrino y forma parte de su vida, y no solo la que manda tarjetas 2 veces al año. Hannah se dio cuenta de que me quedé callada y me preguntó si estaba bien. Le contesté que solo pensaba en lo diferente que iba a ser todo en unos meses, cuando tuviera a alguien dependiendo de ella. Ella dejó el rodillo y me dijo que sí tenía miedo, pero también estaba emocionada de una forma que nunca sintió con nada de lo que mamá quería que hiciera. Ryan terminó de pintar los bordes y se acercó a ver cómo íbamos. Me agradeció por apoyarles, sobre todo porque mucha de la familia de Hannah fue dura y mala onda. Dijo que una prima de Hannah ya ni le habla, y una tía le dijo que estaba arruinando su vida. Lo miré bien porque yo, la neta, estaba lista para odiarlo por embarazar a mi hermana y arruinarle sus planes de universidad, pero se notaba que hablaba en serio cuando decía que quería a Hannah y al bebé. Nos contó que en las noches iba a la prepa abierta mientras trabajaba todo el día en una bodega y que quería acabar la prepa para poder conseguir un trabajo mejor y darle todo a su familia. Hannah se recargó en él y se vieron de una forma que me hizo sentir que estaba invadiendo algo privado. Me di cuenta de que sí la quería, que no era solo un chavo que la embarazó y se fue, y eso me importó mucho más de lo que pensé. Un par de semanas antes de la graduación, Trinity me llamó para avisarme que me iba a hacer una fiesta de despedida. Invitó a todo el equipo de debate y a casi todos nuestros amigos de la escuela. De alguna forma mi mamá se enteró y me preguntó si podía ir. Se quedó en la cocina esperando mi respuesta. Una parte de mí quería decirle que no, solo para lastimarla como ella me lastimó tantos años. Pero ya estaba cansada de pelear y lo único que quería era algo normal antes de irme a la universidad. Le dije que sí, pero que solo se portara como una mamá más. Nada de discursos sobre mis logros recién descubiertos. Nada de hacer la fiesta sobre ella y su orgullo. Solo quería que estuviera ahí y actuara normal. Ella aceptó en corto y dijo que lo entendía. La fiesta fue un viernes en casa de Trinity. Sus papás pusieron mesas en el jardín con comida, bebidas y adornos. Y todos mis amigos estaban ahí riéndose, tomándose fotos y platicando sobre a qué universidad se iba cada quien. Mi mamá llegó justo a tiempo y trajo un pastel que hizo ella misma. Se quedó cerca del borde de la fiesta, solo mirándome convivir con todos. No intentó meterse en las conversaciones ni hacer anuncios. Simplemente se quedó ahí, con una cara como si por fin me estuviera viendo de verdad. Kayla se acercó, me abrazó fuerte y me dijo que me iba a extrañar en el equipo de debate el próximo año. Trinity alzó su vaso y brindó diciendo que yo me iba a Harvard, pero que íbamos a seguir siendo amigas sin importar lo que pasara o dónde termináramos. Mi mamá se emocionó tanto que se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no dijo nada. Cuando ya casi todos se habían ido y empezábamos a recoger, mi mamá se me acercó y me ayudó a llevar las bolsas de basura hasta la banqueta. Ahí me confesó que no se había dado cuenta de cuánta gente tenía a mi alrededor que realmente me quería. Me dijo que al verme con mis amigos ahora entendía cuánto de mi vida se le había pasado porque yo sentía que tenía que esconderle cosas. Con la voz entrecortada, me pidió disculpas por hacerme sentir así. El día de la graduación amaneció caluroso y soleado. Pasé 2 semanas escribiendo mi discurso, que al final quedó en tercer lugar, sobre la diferencia entre ser visto y ser notado. Hablé de cómo a veces quienes más cerca están de nosotros son quienes menos nos conocen, porque nos miran a través de sus propios miedos y prejuicios, en vez de vernos de verdad. Practiqué tanto mi discurso, que ya me lo sabía de memoria.
Cuando crucé el escenario con la toga y el birrete para hablar, alcancé a distinguir a mi mamá en la tercera fila. Empecé a hablar, y aunque las manos me temblaban, mi voz se mantuvo firme. Expliqué que ser visto es que alguien te mire, pero no te perciba realmente, mientras que ser visto de verdad es cuando alguien te entiende más allá de lo que espera o quiere de ti. No mencioné a mi mamá por su nombre, pero todos los que conocían a la familia sabían perfectamente a quién me refería. Mamá no pudo evitar llorar durante todo mi discurso. Las lágrimas le corrían por el rostro. Vi a varios familiares volteando a verla, recordando el Día de Acción de Gracias y todo lo que pasó en los años anteriores. Cuando terminé y volví a mi lugar, Hannah me tomó la mano y la apretó fuerte. Se inclinó hacia mí y me susurró: «Eres la persona más valiente que conozco». La semana después de graduarme, me lancé a Worcester para ayudar a Hannah y a Ryan con su mudanza. Prácticamente todo les cupo entre la camioneta de Ryan y mi carro. Subimos cajas por 3 pisos de escaleras bajo el sol hasta que terminamos empapados y agotados. Ryan pidió pizza y nos sentamos en el suelo de la sala a comer directamente de la caja porque ni platos habían desempacado. Hannah me contó que se inscribió a clases en línea para terminar la carrera ahora que estaba embarazada. Me dijo que está decidida a graduarse, aunque le tome más tiempo de lo planeado. Platicó sobre las materias que eligió y cómo iba a hacer las tareas en sus ratos libres, mientras trabajaba medio tiempo en una librería. Ryan está súper involucrado y dijo que ya verían cómo se organizaban cuando naciera el bebé. Le dije a Hannah que me sentía muy orgullosa de ella por tomar las riendas de su vida en vez de dejarse llevar o rendirse. Ella me miró muy seria y me dijo: «Ver cómo te enfrentaste a mamá en Acción de Gracias me enseñó que sí se puede decidir quién eres, en vez de dejar que otros te definan». Me contó que por tanto tiempo fue la hija perfecta que mamá inventó, que olvidó que podía elegir por sí misma quién quería ser. Quedarse embarazada fue un error, pero también la liberó de tener que fingir. Ahora, por fin está descubriendo quién es en realidad, no solo quién mamá quiere que sea. Mamá me llamó 3 días antes de que me fuera a Harvard y me pidió si podíamos tener una última sesión de terapia familiar. Dije que sí, así que todas fuimos al consultorio de la terapeuta ese jueves en la tarde. La terapeuta nos pidió a cada una decir qué necesitábamos de las demás de ahora en adelante. Hannah fue la primera y dijo que necesitaba espacio para aprender a ser mamá sin recibir consejos y críticas a cada rato. A mamá le costó trabajo, pero aceptó esperar a que Hannah le pidiera ayuda en vez de meterse sin que se lo pidieran. La terapeuta asintió y se volteó hacia mí. Le dije a mamá que necesitaba que entendiera que ya era adulta y que tomaba mis propias decisiones, que necesitaba que confiara en mí en vez de asumir siempre lo peor sin motivo, y que quería que realmente me preguntara sobre mi vida en vez de creer que ya lo sabía todo. Mamá me escuchó sin interrumpir y cuando terminé, me dijo que lo entendía. Reconoció que muchas de esas suposiciones venían de sus propios miedos e inseguridades, no por algo que yo hubiera hecho. Admitió que al verme usando faldas cortas y yendo a fiestas, le daba miedo que yo cometiera los mismos errores que ella cometió de joven, y que por eso proyectó en mí todos sus arrepentimientos en lugar de ver que yo no era igual que ella a esa edad. La terapeuta le preguntó si se daba cuenta de lo injusto que era eso para mí, y mamá dijo que sí. Lo dijo en voz alta, viéndome a los ojos. Al final, la terapeuta nos dejó con tareas a cada una. Mamá tenía que anotar 3 veces en que asumió algo de mí y cuál era la realidad. Hannah, practicar ponerle límites a mamá diciéndole que no a algo pequeño antes de la siguiente sesión. Y yo, escribir cómo me imaginaba una relación sana con mamá y anotar cosas concretas que necesitaba de ella. Agendamos otra cita para la semana siguiente y salimos juntas al estacionamiento. Mamá preguntó si queríamos ir a cenar, pero Hannah dijo que tenía que regresar con Ryan. Yo le dije a mamá que ya tenía planes con mis amigas, lo cual era cierto, pero también no me sentía lista para cenar con ella todavía. Mamá se notó triste, pero asintió y dijo que entendía. Hannah me abrazó antes de subirse a su carro y me susurró: «Estoy orgullosa de ti por ser tan honesta en la terapia». Vi a mamá alejarse en su coche y sentí una mezcla rara de esperanza y cansancio. La siguiente sesión empezó con mamá leyendo su tarea. Contó cómo asumió que yo estaba reprobando matemáticas cuando en realidad tenía la mejor calificación de mi clase de cálculo avanzado. Cómo pensó que era irresponsable con el dinero cuando en realidad había ahorrado todo lo que gané en mi trabajo de medio tiempo para la universidad. Y cómo creyó que elegí mi carrera al azar cuando llevaba investigando programas de derecho desde segundo de prepa. Al leer la última, la voz se le quebró y la terapeuta le preguntó cómo se sentía. Mamá dijo que le daba mucha pena haberse equivocado tanto en tantas cosas. Luego fue turno de Hannah, quien contó que le dijo que no a mamá cuando intentó comprarle ropa al bebé sin preguntarle primero. Al principio mamá se molestó, pero luego se disculpó y le pidió a Hannah que le enseñara lo que le gustaba. La terapeuta felicitó a Hannah por cumplir con la tarea y le preguntó cómo se sintió. Hannah dijo que al principio le dio miedo, pero que se sintió bien que mamá por fin la escuchara. Cuando llegó mi turno, saqué mi lista con las cosas que necesitaba de mamá. Le dije que prefería que me preguntara cómo va mi vida, en vez de dar por hecho que ya lo sabe todo. Que me gustaría que celebrara mis logros y no los minimizara, y que confiara en que puedo tomar buenas decisiones, dándome consejos solo cuando yo los pida. Que necesitaba que me viera como alguien independiente y dejara de compararme con Hannah a cada rato. Mamá escuchó todo sin decir nada,
y cuando acabé, me preguntó si podía responder. La terapeuta le hizo una seña y mamá me miró directo. Me dijo, te escuché y tienes razón en todo lo que pides. Sé que no puedo arreglar tantos años de problemas de un día para otro, pero quiero intentarlo. ¿Te gustaría cenar conmigo una vez a la semana para poder conocerte de verdad? Me quedé pensando un momento y le dije que sí, pero poniendo una condición, que esas cenas fueran para platicar de mi vida, y no para que me diera consejos ni empezara a compararme con Hannah. Mamá aceptó enseguida. En eso Hannah tomó la palabra y dijo que ella también necesitaba algo. Le dijo a mamá, necesito que me des espacio para averiguar cómo quiero ser mamá, sin que me estés diciendo qué hacer o criticando todo el tiempo. Vi la expresión de mamá que siempre pone cuando quiere discutir, pero se aguantó, respiró profundo y dijo, está bien. Luego le preguntó a Hannah si estaba bien que solo le diera consejos cuando ella los pidiera, en vez de meterse sin que se lo pidieran. Hannah se sorprendió, pero asintió y contestó, sí, eso me parece perfecto. La terapeuta sonrió y nos dijo que eso era un gran paso. Después le preguntó a mamá si entendía por qué las dos necesitábamos marcar esos límites. Mamá dijo que sí, que se daba cuenta de que había querido tener el control sobre ambas, aunque de maneras distintas, conmigo, mediante la crítica, y con Hannah, a través de los halagos. Al final, no había dejado que ninguna de las dos fuera como realmente es. La terapeuta le preguntó a mamá de dónde creía que venía esa necesidad de control, y mamá se quedó callada largo rato. Luego dijo que pensaba que venía de su propia mamá, que ella siempre fue muy dura y nunca nada le parecía suficiente. Mamá contó que de joven se prometió que sería distinta con sus hijas, pero al final terminó repitiendo el mismo patrón, solo que de otra forma. Se le salieron las lágrimas y dijo que sentía mucho habernos pasado sus propias broncas. Hannah se acercó a abrazarla, y después de un rato, yo también lo hice. Fue raro abrazarla así, sin todo el coraje de siempre, pero se sintió bonito. La terapeuta nos dejó vivir ese momento, y después comentó que justamente esa sinceridad era lo que nos iba a ayudar a sanar como familia. Dijo que mamá había identificado algo muy importante y que era clave trabajarlo más a fondo. Mamá se secó los ojos y aseguró que quería hacerlo, y nos contó que iba a seguir yendo a terapia porque se daba cuenta de que tenía problemas de control y proyección que estaban dañando su relación con nosotras. Dijo que quería ser una mejor mamá y abuela. Hannah le apretó la mano y yo asentí. La terapeuta le dijo que era una gran decisión y que podía recomendarle a una especialista en temas familiares. Mamá anotó sus datos y terminamos la sesión con la terapeuta recordándonos que sanar lleva tiempo y que habría momentos difíciles, pero que lo importante era que todas teníamos ganas de trabajar en ello. 2 semanas antes de que me fuera a Harvard, mamá organizó una cena de celebración como debe ser. Invitó a toda la familia, puso mesas en el jardín y mandó a hacer un pastel que decía «Felicidades, graduada de Harvard», además de decorar todo en rojo y blanco. Cuando ya estaban todos, pidió que dijeran algo que admiraran de mí. Al principio estuvo medio incómodo, pero Lila rompió el hielo hablando de lo determinada que soy. Moira contó cómo siempre fui amable con sus hijos, aunque estuviera bajo presión. Otros familiares compartieron anécdotas de veces que los ayudé o los hice reír. Mamá fue la última en levantarse, con su copa de vino en la mano, y todos se quedaron en silencio. Dijo, «Quiero brindar porque me equivoqué contigo». Explicó que durante años pensó que yo no me preocupaba por mi futuro solo porque me vestía distinto a Hannah y me gustaba divertirme. Dijo que se perdió de muchos momentos importantes por no saber ver más allá de sus ideas y que yo había logrado todo por mi propio esfuerzo, a pesar de que ella no siempre estuvo ahí. Su voz tembló cuando dijo, «Perdón por todos los años en los que te hice sentir invisible y gracias por darme la oportunidad de cambiar». Alzó su copa, dijo que estaba orgullosa de mí y que esperaba que ahora sí lo supiera. Todos brindaron y a mí se me hizo un nudo en la garganta. Después de la cena, Lila me jaló aparte hasta la barda de atrás y me dijo, «Perdón por no haber hecho más todos estos años». Me contó que intentó hablar con mamá varias veces, pero que mamá estaba tan segura de que tenía razón que era imposible hacerla cambiar de opinión. Lila dijo que sentía mucha culpa por no haber insistido más. Le dije que no la culpaba de nada, que cada quien toma sus decisiones y que yo le agradecía el intento. Ella me abrazó y me dijo, «Voy a procurar ver de verdad a mis hijos, no dar por hecho que los conozco». Agregó que lo que pasó en nuestra familia le enseñó a preguntar más y a asumir menos cosas. El viaje a Cambridge duró 6 horas, con mamá llorando a ratos en el asiento del copiloto cada que avanzábamos un poco más. No dejaba de repetir, «No puedo creer que de verdad te vas a la universidad, y qué rápido se fue el tiempo». Hannah y Ryan iban atrás en su coche, con la bebé Lily bien amarrada en su sillita, y Hannah no dejaba de mandarme mensajes contando cómo iba Lily en su primer viaje largo. Cuando por fin llegamos a mi dormitorio, estaba lleno de estudiantes con cajas, papás tomando fotos por todos lados y guías del campus dirigiendo el tráfico. Apenas saqué la primera maleta del coche, mamá quiso ayudarnos diciendo que se veía muy pesada, pero le dije que podía sola y se echó para atrás, medio dolida, pero ya no dijo nada. Mi cuarto estaba en el 3er piso de Matthews Hall, y después de subir todo por las escaleras, yo ya estaba empapada de sudor. Cuando llegamos, la puerta ya estaba abierta, y adentro había una chica con el cabello largo y negro, desempacando cosas en su lado del cuarto. Se volteó cuando entramos y me sonrió de oreja a oreja. Se presentó,
Dijo que era de San Diego y que pensaba estudiar ciencias políticas antes de entrar a Derecho. Yo le dije mi nombre y que también andaba pensando por ese camino. En menos de 10 minutos ya estábamos hablando de casos de la Suprema Corte y estrategias de debate, mientras nuestras familias acomodaban nuestras cosas. Los papás de mi roomie cayeron bien y hasta bromeaban diciendo que su hija hablaba de leyes desde los 12 años. Mi mamá se quedó parada en la esquina, observándome mientras platicaba con mi compañera, y pude notar que se daba cuenta de que yo tenía toda una vida de la que ella no sabía nada. Hannah entró con Lily y mi roomie, en cuanto la vio, le pidió cargarla. Mientras la mecía con mucho cuidado, nos platicó de su hermanito que tenía en casa y de cuánto lo extrañaba. Ryan estuvo ayudando a mi mamá a acomodar mi escritorio, súper paciente con ella, aunque ella no paraba de mover las cosas del lugar. Ya para la tarde, el cuarto estaba listo, y los papás de las dos nos tomaron fotos afuera del dormitorio. Mi mamá me llevó aparte, cerquita de las escaleras, y me preguntó si tenía todo lo que necesitaba. Le dije que sí, y ella solo asintió, pero se quedó ahí parada. Al final me dijo, «Estoy orgullosa de ti, y espero que ahora sí lo sepas». Le contesté que sí, y me abrazó bien fuerte. Luego vino Hannah, y también me abrazó, y me susurró al oído, «Más te vale que me llames todo el tiempo». Ryan me dio la mano, y me dijo que le daba gusto que ahora yo pudiera ir a ver a Lily los fines de semana. Se fueron como a las 5, y yo los vi desde la ventana mientras mi mamá subía al coche y volteaba a ver mi edificio una última vez antes de irse. Mi roomie pidió pizza para cenar, y la compartimos sentadas sobre nuestras camas, platicando de cómo fueron nuestras prepas, y de lo que queríamos hacer a futuro con nuestras carreras de derecho. Me contó cómo fue crecer en California, y yo le platiqué de mi familia. Me escuchó sin juzgar y me dijo que su mamá también tenía sus propios rollos, así que entendía por lo que estaba pasando. Esa noche, ya que mi roomie se quedó dormida, me acosté en la cama viendo el techo, pensando en lo diferente que se sentía todo ahora. Como a las 11, vibró mi celular, y era un mensaje de mi mamá, solo para checar que estuviera bien. Le contesté que sí, que ya me estaba acomodando. Me preguntó por mi roomie y si me caía bien. Le dije que sí, que teníamos mucho en común. Mamá me mandó un emoji de corazón, lo cual se me hizo rarísimo porque nunca usa emojis. Me preguntó si necesitaba algo y si al día siguiente ya empezaban mis clases. Le respondí y ella seguía contestando rapidísimo. Estuvimos un buen rato mensajeándonos de cosas normales, como a qué hora me iba a levantar y si había cenado bien. Me hacía preguntas y de verdad ponía atención en lo que le contestaba, sin sermones ni regaños sobre lo que debería estar haciendo. Cuando ya me despedí y le dije buenas noches, me respondió que me quería y que la llamara al siguiente día. Dejé el celular a un lado y me di cuenta que era la primera vez que teníamos una conversación real, sin comparaciones con Hannah, ni suposiciones de que todo lo hacía mal. Se sentía raro, pero también bonito. Al día siguiente me levanté temprano para ir a los eventos de bienvenida para los de primer año. Mi roomie y yo nos paseamos por el campus viendo los edificios y tratando de ubicar dónde serían nuestras clases. A la hora de la comida, vi una mesa del equipo de debate y fui a platicar con ellos. La capitana del equipo era una chava de tercer año que me contó que ya habían escuchado de mí en la final estatal gracias a mi coach de la prepa. Me dijo que las pruebas serían la próxima semana y que esperaba que me animara a ir. Ahí mismo me apunté y me dio el horario de prácticas. También me topé con la mesa de la Sociedad de Prederecho y me uní en ese momento. El estudiante encargado me contó que cada mes invitaban a ponentes de escuelas y despachos de abogados. Para cuando terminó la semana, ya había ido a 3 prácticas del equipo de debate, y después de la tercera, la coach me llamó aparte. Me dijo que mis argumentos eran muy sólidos y que entendía por qué me había ido tan bien en la final estatal. Comentó que estaba emocionada de ver qué podía lograr ahora a nivel universidad, donde la competencia es otra cosa. Sentí un orgullo enorme porque por fin alguien reconocía lo que sí sé hacer, no lo que suponen de mí. Trinity empezó a escribirme por todos lados sobre su experiencia en Yale. Me mandaba fotos del campus, de su roomie y de todos los clubes en los que se estaba metiendo. Hicimos planes para vernos cuando ya estuviéramos más acomodadas con nuestros horarios. Una noche me mandó un mensaje diciéndome que estaba orgullosa de cómo había manejado todo con mi familia y que de todas formas había llegado hasta aquí, que mucha gente se habría rendido. Pero yo seguía adelante. Hannah me mandaba fotos de Lily todos los días. En las fotos se veía cómo Lily iba creciendo y cómo Hannah ya se notaba mucho más segura cargándola. Me contaba cómo le iba en sus clases en línea y decía que le estaba yendo mejor de lo que pensaba. Ryan le ayudaba con las tomas de la noche para que pudiera estudiar y los papás de él cuidaban a Lily cuando ella tenía clase. Un día me mandó foto de la calificación de su primer ensayo y era un B+. Se notaba súper emocionada. Cuando llegó octubre, mi mamá me llamó para decirme que quería visitarme el fin de semana de padres. Le dije que sí y me preguntó si quería hacer algo en especial. Le propuse enseñarle el campus y cenar con mi roomie, y mi mamá aceptó sin querer controlar todo, que eso fue distinto. Cuando llegó ese sábado en la mañana, me dejó llevarla por todo el campus, mostrándole mis lugares favoritos. Le enseñé la biblioteca donde estudio y el edificio donde practicamos debate. Conoció a mi roomie y le empezó a preguntar sobre California y su familia. En la cena, mi mamá platicó con mis amigos del equipo de debate, que se nos unieron, y de verdad le interesaba lo que decían. Les preguntaba sobre sus carreras y metas.
pero ahora sí sin hacerlo todo sobre ella. Después de cenar, caminamos por Harvard Yard y mamá me contó que había estado leyendo libros de inteligencia emocional y crianza. Dijo que estaba tratando de entender en qué se había equivocado conmigo y con Hannah, y admitió que había proyectado sus miedos en nosotras, en vez de ver cómo éramos realmente. Me dijo que no podía cambiar el pasado, pero que estaba comprometida a mejorar a partir de ahora. Le agradecí su esfuerzo y le dije que sí me estaba dando cuenta de que lo intentaba. Le expliqué que reconstruir la confianza iba a tomar tiempo, pero que yo también quería trabajar en nuestra relación si ella seguía echándole ganas. Mi mamá asintió y dijo que lo entendía. Me prometió que iba a seguir yendo a terapia y trabajando en sí misma. Para cuando llegó el Día de Acción de Gracias, la dinámica de la familia era otra. Esta vez nos juntamos todos en el depa de Hannah y Ryan, ya no en la casa de mi mamá. Ella ayudó con Lily mientras Hannah y yo cocinábamos juntas en la cocinita. No éramos perfectos y seguía habiendo momentos incómodos, pero ahora sí éramos honestos entre nosotros. Durante la cena, mi mamá le preguntó a Hannah sobre sus clases y la escuchó de verdad cuando le explicó lo que estaba aprendiendo. Me preguntó por mis competencias de debate sin dar por hecho que andaba perdiendo el tiempo. Cuando terminamos de cenar, Hannah me jaló al cuarto donde Lily dormía. Cerró la puerta y me agradeció por no haber aceptado el trato de mamá. Me dijo que eso nos obligó a todos a enfrentar la disfunción con la que habíamos vivido tantos años. Hannah mencionó que Lily iba a crecer en una familia que realmente vea a las personas como son, en vez de sacar conclusiones solo por las apariencias. Volví a Cambridge el domingo después de Acción de Gracias y crucé Harvard Yard con la maleta rodando detrás de mí. Los árboles sin hojas ya no se veían igual que hace unos meses. Era como si los estuviera viendo con otros ojos, no con la mirada de la freshman nerviosa que fui en agosto. Mi roomie ya había regresado y estaba desempacando sus cosas de California. Me preguntó cómo me había ido en las vacaciones y le dije que bien, en realidad, muy bien. Me comentó que me veía más tranquila, como si ya no trajera tanta tensión en los hombros. Ni cuenta me había dado de lo tensa que andaba hasta que ella lo mencionó. El lunes tuve práctica de debate y, al terminar los ejercicios, mi coach me llamó aparte. Me dijo que notaba algo diferente en mí desde las vacaciones, que ahora ocupaba el espacio de otra manera. Me preguntó si por fin había dejado de disculparme por ser buena en lo que hacía. Me reí porque tenía toda la razón. Pasé tantos años haciéndome chiquita para que mamá no notara mis logros, que se me olvidó cómo existir sin encogerme. Mi coach dijo que lo que fuera que pasó en Acción de Gracias me hizo bien y que quería ver esa seguridad en la próxima competencia. La semana de exámenes finales llegó rapidísimo, llena de trabajos y exámenes uno tras otro. Me aventé 3 desveladas en la biblioteca, rodeada de otros estudiantes igual de estresados, sobreviviendo a punta de café y barritas de granola. Pero la presión no me asustó como pensé que pasaría. Todos esos años sacando puro 10 en secreto, fingiendo que no me importaba, me enseñaron a motivarme sola sin necesitar que nadie me reconociera. Aprendí a lidiar con el cansancio y el estrés sin que nadie me alentara, así que ahora que por fin estaba en un lugar donde sí valoraban mi esfuerzo, la presión se sentía manejable, no aplastante. Terminé mi último examen un viernes por la tarde y salí del edificio sintiendo que acababa de correr un maratón. Mi roomie y yo fuimos por pizza para celebrar que sobrevivimos el primer semestre, y me dijo, nunca había visto a alguien tan concentrada durante los finales. Le contesté, es que ya tengo mucha práctica. Las calificaciones salieron la siguiente semana, justo cuando estaba empacando para irme a casa en las vacaciones de invierno. Entré al portal de alumnos y ahí estaba, el 3, 9 de promedio viéndome desde la pantalla. Mi roomie chilló cuando le conté y me dio un abrazo enorme. Mi coach de debate también me mandó un correo para avisarme que había entrado al equipo Varsity el siguiente semestre, gracias a mi desempeño en las competencias de otoño. Me senté en mi cama mirando el celular, pensando si debía llamar a casa o esperar a llegar. Al final marqué, y mi mamá contestó al segundo timbrazo. Le conté de mis calificaciones y del equipo de debate, y se puso a llorar, pero diferente a como lo hacía antes. Me dijo, estoy tan orgullosa de ti, sé cuánto te has esforzado. Esta vez no lo hizo sobre ella ni trató de llevarse el crédito por haberme presionado. Simplemente celebró lo que yo había logrado. Luego Hannah le quitó el teléfono y empezó a bromear. Ya me volviste a dejar mal con tus calificaciones perfectas. Pero ahora sí se estaba riendo de verdad, y pude escuchar felicidad genuina en su voz. No esa alegría fingida de antes que usaba solo para que mamá no se preocupara. Me dijo, Lily va a tener a la tía más inteligente del mundo. Le respondí, llego en 2 días y ya muero por ver a la bebé. Al colgar, me quedé sentada viendo mi cuarto a medio empacar. Este año fue totalmente distinto a lo que imaginé cuando me fui a la universidad en agosto. Yo pensaba que estaba escapando de mi familia y de todo el rollo disfuncional que venía con la manera en la que mamá me trataba, pero al final terminé obligándonos a todos a ser honestos por primera vez. Mi familia no es perfecta, y todavía nos falta mucho para reconstruir la confianza y la comunicación, pero ahora sí estamos construyendo algo real, basado en vernos como realmente somos, y no en suposiciones o proyecciones que arrastramos durante años. Cerré mi maleta y le mandé mensaje a Hannah. Ya casi llego a casa. Iba hacia mi futuro sabiendo que me había ganado cada paso con años de esfuerzo que nadie vio ni reconoció. Ese conocimiento se sentía sólido en mi pecho, como un ancla. Nadie podía quitármelo, ni hacerlo menos,
ni colgarse la medalla. Era mío, y solo mío. Y eso lo hacía valer más que cualquier elogio que mamá me hubiera dado cuando yo moría porque me notara.